Pasa, mi familia tecnológica, ¿cómo están? Sony, aunque no ha empezado a distribuir oficialmente su PlayStation 5, nos acaba de mostrar cómo es por dentro. Por eso en este video te voy a mostrar cómo es por dentro y qué mejoras tiene esta nueva consola con respecto a sus antecesores. Vamos con el video. En primer lugar, Sony muestra las dimensiones de su nueva PlayStation 5, que son 10.4 centímetros de ancho, 39 centímetros de largo y 26 centímetros de profundidad. Vaya bestia, Pero esto lo han hecho gracias a que va a haber más espacio de refrigeración y por ello va a haber más rendimiento en esta consola. Por ello vemos que hay muchas rejillas de ventilación tanto en la parte delantera como en la parte trasera de la consola, y obviamente estas dimensiones ayudarán a que el aire fluya muy bien dentro de este PlayStation 5. En la parte frontal vemos que este dispositivo cuenta con un puerto USB-C y un puerto tipo A que es de alta velocidad. Bueno, y pasamos en la parte trasera, donde esta consola contará con dos puertos tipo A de alta velocidad. Luego veremos un puerto LAN para conexión a internet, un puerto HDMI y el puerto de alimentación a la corriente eléctrica. ¡Cielos, qué macizo! Retirando los paneles blancos a los lados de esta consola, vemos el ventilador que extrae el aire de ambos lados de la consola para dar mayor refrigeración a esta. Además que trae dos recolectores de polvo para que el polvo no vaya a esparcirse por toda la consola como pasaba en el PlayStation 4. Otra ventaja de estos dos recolectores de polvo es que cuando vayas a limpiarla, pues con una aspiradora vas a poder extraer el polvo recolectado por estos dos orificios. Ya pues destapando más este producto, vemos que esta consola integra un slot para una memoria M2. Ya saben, más almacenamiento para esta PlayStation 5, si es que no te alcanza el almacenamiento interno. Y la verdad pues me agrada esto, pues porque ya hay que ir adaptándose, implementando, ¿no?, estas nuevas tecnologías. Y pues la verdad ya creo que los discos duros tradicionales están como pasando de moda, ¿no? Luego en el desarmado vemos el pedazo de ventilador de 12 centímetros de diámetro y 4.5 de grosor, que la verdad espero que sea igual de silenciosa que la turbina de avión, la ventilación silenciosa del PlayStation 4. Ojo, guiño, guiño. La verdad, las cosas como son. Y amigos, luego de retirar las platinas metálicas, vemos la tarjeta principal, donde hay un procesador AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos y con 3,5 GHz de capacidad. También tenemos en la GPU una AMD Radeon de 2,23 GHz y en memoria RAM este dispositivo vendrá con 16 GB con tecnología DDR6 que ofrece altas velocidades a la hora de jugar. Y en el almacenamiento interno vemos que este dispositivo viene con 128 GB de capacidad, pero el SSD de este dispositivo internamente viene soldado a la tarjeta. Y la verdad para mí esto es un punto negativo, ya que cuando este almacenamiento se dañe vas a tener que reemplazar la consola, o si se puede reparar de seguro va a ser bien costoso. Y ahora pues vemos lo más controvertido y hablado de esta consola, la refrigeración mediante metal líquido. Y digo controvertido porque la verdad la vida útil de este metal líquido es corta y además que es conductivo, o sea que si cae en partes que no debe, pues a lo mejor te quedaste sin consola. Luego de esto vemos el disipador de esta consola, que es bastante grande, lo que promete mayor refrigeración y es algo parecido al del PlayStation 4, ¿no? Y por último, la fuente de este dispositivo es de 350 vatios, que la verdad no es tan diferente de la PlayStation 4 si hablamos de características. Y bien, este fue todo el desarmado de este PlayStation 5. Ahora quiero saber su opinión, amigos. ¿Creen que sería una buena inversión hacer el cambio de PlayStation 4 a PlayStation 5? Déjenmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios.
Y si les gustó este video, denle un buen like a este video. Y pues nada, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que es completamente gratuito. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.